Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Se escucha, espero que en cada uno de los países que nos están viendo y escuchando sea un buenos días o un buenas tardes. Eh, Como decía la licenciada, mi nombre es Cristian Bastía, soy conferencista internacional del equipo John Maxwell en Estados Unidos, especialista en liderazgo y comunicación digital. De carrera soy ingeniero en informática, especialista en inteligencia artificial y hoy en día lidero una corporación que se llama Emprende Day que ayuda en Chile a muchos emprendedores y viajamos por distintas regiones para aportar con el tema digital y todo el tema de tecnología para distintas pymes a nivel de Chile. Hoy día un tema muy eh, controversial, hoy día lo que está pasando en el mundo con lo que es la tecnología. ¿Qué es lo que estamos pasando? Estamos cambiando una era, cómo se está viviendo este proceso y vamos a tener especialistas que nos van a dar su opinión. Quiero presentar a la psicóloga Nidia Piso, psicóloga experta en patologías graves y uso indebido de sustancias psicoactivas, asesora de la vicepresidencia del Instituto Nacional de la Niñez y Adolescencia Estatal, presidente de Global Peace Foundation de Uruguay. Y al doctor Carlos Cantero, doctor en sociología, geógrafo, magíster de Derecho Digital, ex senador de la República de Chile, fundador del Centro de Estudios de la Sociedad Digital. Bienvenidos eh, a esta mesa redonda eh, con, con todo lo que está pasando. ¿Están por ahí? Aquí estamos, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Hola Nidia, abrazo. ¿Cómo está, doctor Tero? Un gusto también saludar a Cristian Bastias y a todas las personas que han ingresado a este Zoom. Hoy quiero empezar contigo, Nidia. Eh, ¿Cómo ves este tema digital como una época de cambio o un cambio de era? ¿Cómo lo ves tú que estás ahí viendo cómo está funcionando esta sociedad y cómo está cambiando drásticamente después de la pandemia, que dicen los especialistas que cruzamos una línea de muchos años digitalmente? Porque eso nos llevó a la pared a decir tiene que haber un cambio. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, partiré de la base de que el título de esta cuarta conferencia de juventud tiene mucho que ver, que nos convoca, que dice: vivimos una crisis de ética una crisis ética y social sin parangón, se subtitula esta cuarta conferencia de juventud. Bueno, y tiene mucho que ver porque este mismo concepto es parte de los aspectos que desarrolla el Centro de Estudios de Revolución Digital, cuyo fundador nos acompaña, el doctor Carlos Cantero, y de los cuales comparto y que como psicólogo y como profesional de una ciencia social consideraré exponer mi opinión. En este sentido, propongo reparar en que el mundo, como tú decías, está en constante revolución. Las tres revoluciones industriales que marcaron la historia de la humanidad conllevaron cambios sociales y éticos, algunos enormemente positivos y otros de impacto evidentemente negativo. La revolución industrial del siglo XIX condujo al fenómeno filosófico del darwinismo social, y la no solución de estos desafíos causó y abrió una brecha al camino al totalitarismo del siglo XX. Pero esta revolución, la digital, tiene un poder sin similitud y creo que sus efectos pueden llevarnos a nuevas formas de totalitarismo. El pensador Marshall McLuhan, en su libro La galaxia de Gutenberg, hablando sobre el avance de las tecnologías en el acceso a la información y la forma de la comunicación, advertía: todo está cambiando. Tu familia, tu barrio, tu educación, tu trabajo, tu relación con los demás. Todo está cambiando dramáticamente, acentúa. Y agregaba: las ideas antiguas y tradicionales sobre los pensamientos y las acciones privadas y aisladas están gravemente amenazadas por sistemas nuevos de la recuperación eléctrica, que es instantánea, de la información.
Es por ello que esta cuarta, para mí, revolución, esta que hemos llamado digital, Perfecto. exige no abandonar las ciencias humanas, ni la sociología, filosofía, y pensar cómo enfrentar estos cambios sin perder la brújula ética. El llamado transhumanismo ya está hablando de eso, tiene raíces en el siglo XIX, y justamente ya viene sugiriendo que la inteligencia artificial y la biotecnología están ofreciendo a la humanidad el poder de remodelar y rediseñar la vida, pero nadie sabe con exactitud cuáles serán esas consecuencias. De la misma manera, siempre debemos reflexionar sobre el concepto de adaptabilidad, que Mm. toma la autoría también de la revolución digital, ya que siempre nos será más fácil a los individuos, por eso debemos pensarlo este concepto, redirigir el flujo de la mente, nos va a ser más fácil acomodarnos, pero sin avisorar y reparar cómo repercutirá esto en nuestra psicología individual o en nuestro sistema social. A mí me preocupa entonces cómo afectarán y afectarán estos cambios en la epidemia mundial de la salud mental, ya que se ve enormemente Sí. afectada, tal como dice el informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2003, que sigue advirtiendo de esta epidemia, dice que está presente en todos los países, los trastornos mentales son cada vez más frecuentes, ¿verdad? La pregunta inevitable es cómo influirá entonces la revolución digital y las nuevas formas de comunicación en la necesidad de socialización y en estos afectos personales, personalizados, que trabaja en este caso la disciplina que ejerzo, que es la psicología. Como respuesta, entonces, justamente a estas inquietudes surge una nueva rama, que se llama la ciberpsicología. Esta estudia la relación entre las personas y el uso de la tecnología en nuestro día a día y su impacto en la conducta humana y la relación justamente con la inteligencia artificial. Sobre ello hay mucho que hablar. Me gustaría poder, quiero ir finalizando, ahora dando un cierre a tu pregunta, a la primera pregunta, y decir que bueno, me gustaría poder ampliar luego. Pero bueno, a modo de conclusión, quisiera decir que la revolución digital necesita una dirección ética. Si Mm. no, abrirá una caja de Pandora llevándonos a una era que puede ser oscura. Mm. Los valores que necesitamos ahora son los mismos que nacieron muchos siglos atrás, los cuales tendrán la fuerza de guiar la revolución digital a un uso beneficioso, que no sea Súper, Nidia. destructivo y obviamente de la naturaleza humana original. Oye, mira, algo clave hoy día es la resistencia al cambio de muchas personas a esta era digital, sobre todo los de mayor edad, que son personas que no quieren el tema digital, no entienden lo que es la inteligencia artificial, ya están creyéndose, ya hace varios meses desde que explotó la inteligencia artificial, la cantidad de estafas y la forma de cómo se está construyendo el mundo hoy día de una forma muy diferente a lo que nos percatábamos hace 1 o 2 años atrás. Y me Es gustaría verdad. también saber lo que Carlos hoy día eh, nos puede redondear con todo lo que Nidia nos comenta sobre esta transformación. La pregunta que haces es si este es una época de cambios o en realidad constituye un cambio de época. De era, de época. Categóricamente esto constituye un cambio de época. Mm. ¿Y por qué es tan categórica la afirmación? Porque cada tecnología genera una forma de ser y estar en el mundo. Mm. Y ese cambio tecnológico caracteriza y da nombre a esa sociedad. Cuando se trabajaba con piedra era la edad de piedra, la edad del bronce, la edad del hierro, la sociedad industrial, etc. Ahora ha habido una revolución tecnológica que tiene que ver con la emergencia de tecnologías digitales, que lo que hacen es alterar la relación de las personas porque emerge tiempo-espacio virtual. Al Mm. espacio y el tiempo analógico
emerge un tiempo una dimensión que era desconocida, ¿verdad? Que es la dimensión digital y que permite hacer actividades en paralelo. Bueno, eso impacta en la forma de ser y estar en el mundo y está impactando de una manera muy, muy fuerte y hemos visto que cambia el comercio, cambia la relacionalidad humana, cambia la forma de educar, cambia toda la dimensión del ser humano. ¿Cuál es el punto? El punto es que eh, ha habido un acelerado cambio en la forma de esa relacionalidad, pero no hay política pública que responda con la velocidad. Y mientras la ciudadanía avanza rápido en sus procesos de adaptabilidad, lo cierto es que el Estado va extremadamente lento, la política está prácticamente en una edad prehistórica, todavía no entiende lo que está pasando con la sociedad digital, y entonces allí se produce una gran brecha. Ahora, esa gran brecha tiene dos dimensiones importantes para mí. La primera es la brecha digital, o sea, el analfabeto digital, o podríamos llamar el nativo analógico, ¿verdad? Versus el nativo digital. Ese es un primer escenario. Pero en paralelo se está dando otra brecha que es la brecha generacional. Y hay un abismo entre los jóvenes y los adultos y no hay un adecuado diálogo, no hay una adecuada convergencia y se están produciendo problemas muy serios. Por ejemplo, en la gestión pública, el ejemplo de Chile es paradigmático, llegó una nueva generación y la verdad es que todos los indicadores van de mal en peor. Eh, la economía está cayendo, la seguridad ciudadana está en el suelo, en fin, una cosa es hacer el discurso, Mm, una cosa es mostrar las buenas intenciones y otra cosa completamente distinta, como dicen los antiguos, es tener la guitarra y saber tocar la guitarra. tal cual, tal cual. Entonces, yo lo dejaría hasta ahí. Hay efectivamente un cambio muy profundo en la sociedad, en la forma de relacionarnos, cambió la dimensión del tiempo y el espacio, cambió un elemento valórico asociado a esto, que tiene que ver con lo conductual. Ahora, tomo un último comentario de lo que Nidia planteaba recién. Si a mí me preguntaran cuál es el cambio sustantivo, bueno, la dimensión tiempo-espacio, sin duda que es sustantivo. Mm, ¿Y cuál es la segunda cuestión sustantiva? Es la contradicción o la tensión entre el pensamiento de Michael Foucault, que habla de la biopolítica, y la de Byung-Chul Han, que habla de la psicopolítica. ¿Y por qué esto es relevante? Porque en definitiva el gran cambio que está viviendo la sociedad contemporánea es la revolución de la subjetividad, que tiene muchas dimensiones muy positivas, pero como es un tema muy desconocido, está generando también problemas muy serios. La manipulación de información, la mm. configuración de los mensajes, en fin, un exacerbado desborde de materialismo que genera un vacío o una vacuidad espiritual, particularmente en los jóvenes, y eso da como resultado lo que tocó Nidia hace un segundo, es que tenemos problemas somáticos, psicomentales en la sociedad contemporánea que son muy graves, particularmente en el ámbito de la juventud, lo que se resume en que tenemos eh, estándares, o mejor dicho, eh, indicadores, métricas muy preocupantes en materia, por ejemplo, de suicidio, de estrés, de depresión, etcétera. Lo dejo hasta ahí. Súper. Carlos, súper bueno tu introducción a este tema que es muy amplio. El tema de la analfabetización digital hoy día, sobre todo para las personas mayores, está afectando mucho porque están quedando fuera de muchos temas. Vuelvo con Nidia. Eh, Usted habló del concepto de adaptabilidad referida a la revolución digital y que ello se debería de parar, reflexionar o tomar conciencia de cómo repercute en nuestra psicología individual y en los cambios sociales. ¿Podría ampliarnos sobre ello un poco más, Nidia? Y ahí nosotros con Carlos damos nuestro punto de vista también. ¿Cómo no? Bueno, justamente se ha hablado, estamos diciendo que el mundo contemporáneo que vivimos cambia sin darnos cuenta, a un ritmo muy acelerado, y que nos exige adaptarnos desde el concepto de adaptabilidad, entre ellos, entre parte de la definición, a los nuevos cambios. Eso exige ser flexibles a ellos
sin verlos como amenazas, un poco de lo que tú traías, que muchas veces se pone acento en el miedo a esos cambios, en el caso del uso de las tecnologías. Hoy tú traías, Cristian, que las personas de cierta edad son las que tienen más reticencia y se ven más amenazadas de alguna manera, con mayores temores al uso de las tecnologías. Bueno, pero ya que la confianza y la seguridad en Internet es una de estas preocupaciones, ya que ahondan esto en esta llamada, y acuerdo que estamos en esta cuarta revolución digital, tecnológica, la Internet y la conectividad influyen en la manera que tenemos que relacionarnos también con los demás y en el cómo participamos con ese mundo, ¿no? De ahí se ve afectada mucha gente también en esos temores. Y la gran cantidad de datos que nos llegan, y eso es parte también de la pregunta y del temor y la angustia que propicia no solamente en las personas de cierta edad por el uso de las nuevas tecnologías, al cual no están adaptados o les cuesta la adaptación al manejo de ellas, sino los jóvenes, ¿verdad? Que se ven ante mucha cantidad de información y cómo procesar. Es precisamente por ello que, con el objetivo de proteger a la condición humana, tenemos que pensar en cómo protegerla y lograr esa adaptabilidad a estos cambios de la era digital, es que deberíamos establecer criterios para el establecimiento justamente de leyes que regulen el sistema tecnológico y de inteligencia artificial, tal como hizo referencia aquí recién el doctor Cantero, ¿no? Nuevas leyes, nuevo posicionamiento también desde el Estado hacia el uso de esta tecnología. ¿Cómo y con qué criterio arribamos esas leyes que vamos a instalar o esas reglas, sí que las queremos instaurar, ¿verdad?, del uso de esta tecnología? Bueno, para eso, para establecer los criterios, exigen justamente un código y sobre todo un código ético que permita mantener una práctica responsable en esta era. Es importante para ello trabajar de manera entonces multidisciplinar. Los psicólogos, los sociólogos, ingenieros, programadores, entre otros. Y así establecer estos criterios entonces para contar con los aportes de estudios y análisis de estas distintas disciplinas que son de las ciencias humanas. En el caso concreto de la salud mental, es un desafío de la psicología y la nueva rama, en este caso que yo he nombrado de estudio, ¿verdad? En este caso de la salud mental es enunciar las principales consecuencias del uso inadecuado de la tecnología, entonces estudiar el impacto de la inteligencia artificial sobre lo que está pasando en la psicología de las personas, e identificar entonces justamente estas patologías que podrían desarrollar en el futuro debido al cambio tan exponencial al que estamos sujetos, ¿verdad? Y bueno, un poco para concluir, diría decir que la revolución digital debe ser pensada en presente, tal como decía el doctor Cantero. Ya estamos viviendo en esta era. Estamos en un cambio de era, cambio de época. Entonces, en una nueva revolución, que en este caso llamemos digital. Por lo tanto, las ciencias sociales y la psicología no deberían echar miradas como una amenaza para la especie humana. No debería haber esto así, porque ya estamos inmersos en ella. Es lo inevitable, ¿no? Pero ya que las tecnologías entonces no se deberían ser vistas como perjudiciales, pero sí cuando se realiza un uso indebido de ellas. Y eso es lo que deberían profundizar en análisis estos criterios. Bueno, Súper. Carlos, ¿qué opinas sobre este proceso? Hoy día tú estás en Chile, ¿cómo ves? ¿Ha habido un retroceso con todo lo que ya venía pasando en el tema digital y en todo lo que se venía realizando ya anteriormente en Chile sobre este tema? ¿Cómo lo ves tú como especialista? Chile le ha dado mucha importancia
A ver, el tema de la sociedad digital y particularmente el último punto que se acaba de tocar, que es la adaptabilidad, responde a un triángulo, a tres lados. ¿Ah? El software, el hardware y el humanware. Mm. Chile lo que ha hecho es darle mucha prioridad a todo lo que es el hardware. Es decir, Chile tiene una gran infraestructura digital, de gran calidad, muy competitiva. En temas de software, la cosa no anda bien. Yo diría que es bastante mediocre, no está muy sobre a la media de América Latina. Y quizás donde está el problema más serio es en la parte del human work. ¿Qué es lo que es el human work? Son las conductas y el desarrollo de habilidades para enfrentar un proceso. Y ahí hay una paradoja, es que yo la menciono porque creo que sirve de referencia a América Latina. Chile se caracteriza por tener una tremenda masa crítica en materia de eh, filosofía del lenguaje, con Humberto Maturana, con Francisco Varela, con Fernando Flores, en fin, hay una pléyade de personas. Hemos tenido 2 premios Nobel exclusivamente de literatura, es decir, tenemos un tremendo potencial en esa área. Sin embargo, producto de rupturas políticas, llevamos 50 años sin poder conversar en la sociedad chilena, sin poder ponernos de acuerdo. Entonces, nada se saca con tener un buen hardware, un buen software, si el human world, o sea, si las habilidades y competencias de la sociedad no están bien orientadas, no están bien guiadas. Y la política, lo mencionaba ayer George Lakoff, siempre a mí me motiva mucho cuando veo su tapa de libro, porque basta ver la tapa del libro para entender. Don't think an elephant. No pienses en un elefante. ¿Qué es lo que está pasando en la cabeza de cada uno de ustedes? Están pensando en elefantes, porque el lenguaje... ¿Y por qué digo esto? Porque escuchaba algunas intervenciones de ustedes anteriormente, por ejemplo, la preocupación por la desatención que tiene la derecha por la política cultural. La cultura es un tremendo, una tremenda herramienta, un tremendo instrumento de cambio cultural, de cambio social, de cambio de conductas, de cambio de hábitos, incluso de cambio en el estado emocional. ¿Verdad, Nivia? Si yo converso positivamente, genero condiciones positivas. Si yo estoy hablando desde la rabia, genero una reacción. En fin, allí hay un tremendo desafío. Ahora, ¿por qué esto lo quiero poner en contexto? Porque la pregunta anterior a mí me parece muy relevante. ¿Cuáles son las políticas de adaptabilidad a la nueva sociedad que emerge? Por ejemplo, la derecha está absolutamente configurada para competir. Declara como un leitmotiv la competencia. Bueno, ocurre que la sociedad digital no es la competencia, el meollo del asunto. Es un matiz de la competencia que se llama competitividad. Es decir, cómo soy capaz de asociarme con otros que hacen lo que yo hago para que tengamos una mayor presencia a nivel de los mercados y a nivel del ámbito global. Por poner un ejemplo. No sé, la adaptabilidad es muy importante y por eso que yo siento esperanza, me pongo contento cuando veo esta playa de jóvenes de América Latina que están pensando y preguntándose si hay una nueva derecha. Porque yo que soy más viejo que usted y que he recorrido ya un buen camino en la política, le puedo decir que la derecha es una sola. No hay vieja ni hay nueva derecha. Lo que hay es la necesidad de recuperar el sentido profundo de, el equilibrio entre el materialismo y la espiritualidad, el equilibrio entre la teoría y la praxis. Tiene que haber un adecuado equilibrio. Y por eso que me parece muy relevante cuando ustedes se preguntan, ¿somos en realidad una nueva derecha? Porque implícito en esa pregunta, ¿qué es lo que hay? Hay un cuestionamiento a algo que desatendimos. ¿Qué ha desatendido la derecha en América Latina? Miserablemente, en mi opinión. Primero, no se ha preocupado de la cultura, y la cultura es patrimonio de la izquierda, y nosotros tenemos que, me encantó lo que dijo uno de ustedes, hay que ir a disputar la cultura, hay que ir a discutir con ellos, hay que ir a los foros, tenemos que estudiar más filosofía, tenemos que meternos más en la sociología, tenemos que tener cientistas políticos con personalidad, que no se chupen frente a ellos.
Tenemos mucho que decir, partiendo por Naciones Unidas, la infamia de Naciones Unidas de defender, ¿cierto?, el derecho a migrar. Infames, Mm. infames. El primer derecho no es a migrar. El primer derecho es mi derecho a vivir donde yo nací, donde yo quiero vivir y donde me están sacando a patadas porque están empobreciendo el pueblo, como ese miserable de Venezuela, por ejemplo. Mm. Entonces, por eso que me gusta lo que estoy escuchando de ustedes como jóvenes. ¿Qué derecha? ¿Cuál es la nueva derecha? Es una derecha que quiere tener éxito en lo económico, pero que no puede dejar de atender lo cultural, pero por sobre todo, la atención a buenas políticas sociales. Cuando murió Piñera, recién, porque Piñera fue despreciado permanentemente mientras estuvo vivo, Mm. pero cuando muere Piñera, abruptamente, ¿verdad? Un líder de la derecha internacional, ahí recién la gente se dio cuenta que había un tremendo triunfo ideológico de la derecha que no habíamos anotado como parte de nuestro inventario. El triunfo del emprendimiento en los sectores más diversos de la sociedad. Las poblaciones más humildes tienen emprendedores que no quieren nada del Estado ni de los políticos, quieren que Mm. los dejen emprender, haciendo pan amasado, lavando ropa, lavando vehículos, gente que tiene un espíritu de empresa. Mm. Entonces, allí tenemos unas tremendas oportunidades. La voy a dejar ahí para que Nidia pueda responder la siguiente pregunta. Y expreso, repito, mi alegría de ver juventud preocupada de este tema y se justifica plenamente esto de la nueva derecha cuando uno lo ve a la luz de reparar lo que hemos desatendido. Carlos, 100% alineado contigo. Encuentro que es el camino y para allá tenemos que trabajar todos. Así que 100% alineado. Nidia, como profesional de la salud mental, ¿podría hacernos una breve descripción de cuáles son los problemas relacionados con la tecnología que se visualizan en la actualidad? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ahora me voy a ir de lleno a lo que tiene que ver con mi profesión. Igual es difícil hacer una síntesis, digamos, pero me gustaría referirme primero entonces a uno de los usos que se hace, que es el uso de las redes sociales, porque en este sentido, y transmito y comparto lo que dice la doctora médico psiquiatra Miriam Rojas, quien se refiere al uso de las tecnologías, y dice justamente que ofrece reconocimientos y gratificaciones inmediatas, casi sin esfuerzo, a quienes lo utilizan, en este caso con el like. Y así, en este caso, se produce un aumento, ese cambio produce un aumento en la persona de dopamina a nivel cerebral que motiva a los usuarios a seguir conectados. Esto significa que afecta de manera significativa el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque se debe invertir de alguna manera en educar entonces a nivel emocional, porque se buscan gratificaciones que brindan ese impacto en la inmediatez, se debe invertir entonces con tiempo, y volvemos a la educación, a nivel de educar a nivel emocional y social de las nuevas generaciones, para evitar justamente ese aislamiento que se da, esa búsqueda de gratificación en ese aislamiento, la búsqueda directa, y mediática de las redes, y buscar que las personas encuentren significado en la expresión emocional del cara a cara, del encuentro con el otro. Otro aspecto del que se habla es de las adicciones, también en este sentido. Y esto, varios autores defienden que el abuso de Internet está relacionado a variables psicosociales que muestran una alta vulnerabilidad del ser humano a sufrir adicción. Los adolescentes justamente son un grupo de riesgo a las adicciones en sí. ¿Por qué? Y a este tipo de adicción porque se caracteriza, como acabo de decir, por buscar respuestas rápidas y recompensas inmediatas con ese like que decíamos hoy. Además tiene una constante necesidad de buscar sensaciones
nuevas con el fin justamente de escapar a su vida realidad, real, ¿verdad? Que de alguna manera pueden entrar en conflicto. O sea, de esta manera la evasión que se busca es parte de una adicción. Para nosotros esto no está tomado todavía por consenso, para los psicólogos, o sea, los profesionales de salud mental, esto no ha sido tomado por consenso en el manual de DSM-5, que regula todas las patologías de diagnóstico, las categoriza, como no ha considerado aún lo que llamaríamos ciberadicciones. Pero todos acordamos que eso produce, por lo que acabo de escribir, por el aumento de dopamina, por esa necesidad de la inmediatez, de la evasión a lo real, que se da también en las adicciones a cualquier otro elemento, ¿sí? Y digo elemento no solamente a las sustancias. Pero bueno, no se ha podido todavía entrar dentro de la categoría. Pero acordamos en este sentido. Otro fenómeno que se da, yo estoy tratando de hablar a vuelo de pájaro y ser, no las más significativas de las que se están hablando, es el llamado fenómeno FOMO, de que se habla por el uso inadecuado de las redes, se evidencian ciertos malestares en el individuo, y esto es, uno de ellos es el llamado FOMO, que es, y a pedir disculpas por inglés, fear of missing out, que es como miedo a perderse, de algo que en uno de los términos que está en auge actual. ¿Por qué a perderse? Perderse en el tiempo, no. Muestra justamente un malestar en la persona, y esto lo pueden ver y verificar cuando al observar que los demás están realizando actividades agradables de las cuales ellos no son partícipes. Pueden parecer situaciones de ansiedad, depresión y bajo estima. Esto aumenta ya muy extendidas situaciones de ansiedad, depresión y baja autoestima que hay en la población mundial. Este es un elemento más, porque a través de eso se ven, se visualizan sensaciones, se visualizan actitudes y situaciones en las cuales les gustaría estar presentes. Y si no están, y no las pueden vivir directamente, no se sienten partícipes, aumenta estas sensaciones, estos mecanismos. Bueno, otra patología de la que habla se llama la amnesia digital. La amnesia digital está justamente de la mano de que se está abandonando el esfuerzo por memorizar datos comunes. La persona, cuando se olvida de algo, recurre inmediatamente al Internet. Tiene el teléfono y busca la respuesta rápida a esos datos olvidados. Y entonces eso haciendo por desinterés justamente lo que llamamos amnesia, es simplemente la búsqueda de obtener datos rápidos, inmediatos, pero que nosotros no nos esforzamos por recordar. Por eso le llamamos así la amnesia digital. ¿Mm? Y la nomofobia, otra cosa se llama nomofobia, justamente es otro tipo de ansiedad que se padece justamente cuando la persona se separa de los móviles. ¿Mm? Quiero decir más o menos algunas de las más, de las que se están frecuentando, que se están estudiando y poniendo un nombre de alguna manera. Y el tecnoestrés, que de alguna manera ya existe, el estrés ya lo vivimos como producto de una era en el cual ya se habla del moving, como estrés de lo laboral, como el acoso laboral, y como ese también es la imposición de la persona al sometimiento de buscar en el trabajo también a una serie de adicción, que genera obviamente un estrés muy grande. El tecnoestrés es esa búsqueda desesperada de estar relacionada al uso de tecnologías constantemente. Y bueno, de alguna manera existen, como decíamos, todas estas consecuencias, aspectos en la forma de relacionarnos. Las relaciones presenciales de cara a cara con las personas se están viendo muy afectadas, justamente porque se prioriza en redes como vía de contacto con los demás y relacionarse con el mundo asumiendo esta sobreabundancia informativa que hay. No se sienten que porque se enteran de un aspecto de la persona a través de una red social, eso es toda la persona, todo lo que significa la persona. Y no, se queda en eso sin conocer a fondo realmente
qué está pasando. La persona también se muestra con una cara que no necesariamente es lo que realmente está viviendo y aconteciendo en su vida, sino que muestra ese flash, ese sonreír, esa foto, que no es evidentemente, como decimos, podemos ver la foto de la persona a través de las redes sociales, pero no podemos ver la película de su vida. Mm. Y eso es lo que está pasando. Bueno, y de alguna manera es lo que podría hablar, en este escaso tiempo, da para profundizar mucho más, pero no haya tampoco confundido, porque son muchas, además, términos, quise acercarlos a estas nuevas criterios patológicos que se están usando en la llamada ciberpsicología, ¿no? No, Bueno, súper, no, súper claro, Nidia, súper, súper claro. Carlos, según también lo que comenta Nidia, estos problemas, ¿cuál crees que hoy día Chile es un país muy digital, muy, muy de redes sociales? Es un tema los me gusta, la cantidad de seguidores que tienen los influencers. ¿Cómo está afectando esto de cómo están evolucionando el tema digital con todos estos problemas de poca sociabilidad hoy día, sobre todo en la juventud, como están en su metaverso, como se dice, y ahí viven? Lo que ocurre, en mi opinión, es que la mirada que está planteada desde el uso de la usabilidad de la tecnología tiene que tener un poco más amplio, tiene que mirarse desde más atrás. ¿Y por Mm, qué? Porque la usabilidad tiene que ver con la forma de ser y estar en el mundo que se expresa en los principios y en los valores que orientan al individuo. Y yo tengo la impresión, y ese es el gran diálogo, ese es el gran desafío que yo observo en esta brecha generacional que tiene que ver con la brecha digital, y creo que es la gran oportunidad, aprovecho de decirlo, particularmente de la generación de ustedes, la gente más joven que valora el orden y que valora el progreso como principios muy, muy relevantes. No todos los sectores políticos valoran mm. yo diría, categorías de pensamiento. Entonces, es muy relevante esto. ¿Por qué? Porque quiero echarme un poco más atrás para mirar esto. Están cambiando algunos elementos que son sustantivos a la forma de pensar en la cultura occidental. Voy a poner un ejemplo. El antropocentrismo, que ha sido característico de estos últimos 3.000, 4.000 años, se está cayendo de bruces. ¿Y por qué? Porque la gente ha dicho, estamos destruyendo nuestra casa común, estamos destruyendo nuestro entorno. ¿Y qué pasa si salgo del antropocentrismo? Que empieza a emerger el ecocentrismo. Interesante, interesante, sí. Interesante en la medida que ustedes participen, que ustedes ayuden a regular esto, porque no tiene lógica que a un niño se le pueda asesinar en el vientre de la madre y que a un gato no se le pueda tocar ni siquiera una punta de pelo. Mm, No tiene lógica, ¿no? No, no, tal no, cual. no, no, no. Bueno, ahí hay un ejemplo. Otro cambio fundamental. Nosotros hemos normalizado el enfoque patriarcal, por ejemplo, y llevamos varios miles de años con un enfoque patriarcal. Bueno, ha emergido un enfoque matriarcal que si no se dialoga, se canaliza, nos vamos a extremos, ¿verdad? Donde hemos visto legislaciones que se salen de los márgenes y entonces se rompe, ya no es un enfoque patriarcal, sino que pasa a ser un enfoque matriarcal. O sea, salimos de la frase y caímos al fuego porque al final Mm. estamos en lo mismo. De lo que se trata es que haya un adecuado equilibrio entre, yo siempre lo digo de esta manera, porque me parece que es golpeadora, pero que al mismo tiempo es muy decidora. En toda mujer mora un hombre que es padre, que es hermano, que es esposo, que es pareja, que es amante. Pero al revés, en todo hombre mora la mujer madre, la mujer hermana, la mujer esposa, etc. ¿De qué se trata todo esto entonces? De que ustedes los jóvenes,
La generación que está refundando las categorías de pensamiento de la sociedad tiene que hacerse cargo de esto y no está repitiendo en forma dogmática conceptos que hoy día están necesitando ajustes. Voy a poner otro ejemplo que tenía que ver con lo que se estaba tratando recién y que ya lo habíamos mencionado antes. Lo vio, la dimensión del poder siempre estuvo asociada al acto de dominar, y era un acto de dominar por la vía violenta, por la vía, tal como lo dice Foucault, política. O sea, me metían preso, me golpeaban, me apaleaban, etcétera, o me metían al psiquiátrico, lo que reclamaba Michael Foucault, ¿verdad? Mm. Pero ustedes saben muy bien, y era la pregunta que Cristian en realidad estaba enfocando, ¿verdad? Que hoy día no es necesario ni tocar, ni es necesario siquiera aproximarse, porque a miles de kilómetros yo le puedo rascar el alma a alguien si quiero hacerlo. Y Mm. a red. Y ese era el sentido de tu pregunta. Por eso que era valioso hacernos cargo de esto. ¿Y por qué esto es relevante? Porque hay una segunda derivada del tema que tiene que ver con la esencia de la sociedad que emerge, que es la Big Data, o sea, Mm. las grandes bases de datos, ¿cierto?, que se manipulan, o los blockchain, o la inteligencia artificial, y hay otras dimensiones que las voy a solamente a mencionar, porque tienen otra categoría donde podríamos hacer una conferencia específica para eso, como es todo lo que está relacionado a la biotecnología y a los desafíos éticos que eso representa, ¿verdad? Entonces, vuelvo a esto. ¿Y por qué esto es relevante? Porque aquí ustedes, la derecha, ustedes, la gente joven de la derecha, tiene un desafío portentoso y ojalá que los tomen y ojalá que los lideren y ojalá que se impongan a la sociedad. No es cierto que la izquierda tiene primacía respecto de nosotros. Yo creo que la juventud de derecha tiene un tremendo potencial, pero tiene que sacudirse un poquitito de este respeto por el orden y exacerbado atención al progreso económico. Ahora, ¿en qué? Por ejemplo, voy a ponerle un par de ejemplos con esto termino. El viejo paradigma, sistema cerrado. ¿Cuál es el nuevo paradigma en el que viven nuestros jóvenes? Los sistemas abiertos. El viejo paradigma, No recuerdo. los nodos. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Las redes. Y es lo mismo, no es lo mismo, son muy distintos. El viejo paradigma, por ejemplo, el control. ¿Cuál es el nuevo paradigma? El autocontrol. Mm. Mecanismos de control que tengan otras características. ¿Por qué todo esto es relevante? Yo tengo un libro de desarrollo, mucho se llama Sociedad Digital, le pueden existir y contratar, pueden echar una mirada. Eh, Hay allí un tremendo desafío porque en definitiva, y esto es lo que quiero decir, resumiendo todo lo que he dicho hasta ahora, por la vía de la Big Data, yo puedo lograr manipular dos cuestiones básicas que son las que Nivia estaba desarrollando. El deseo de las personas y los miedos de las Mm. personas. Lo dejo hasta ahí. Espectacular, espectacular, Carlos. Mucho contenido, lo que dices también sirve para otro momento, pero todo lo que tiene que ver con blockchain, la economía digital, todo lo que viene con las criptomonedas, cómo va a haber un cambio de paradigma también económico en todo lo que viene. Este año se viene el halving de Bitcoin, soy especialista en criptomonedas, pero es para mucho chino mandarín lo que es criptomoneda, pero se viene un alza impresionante de Bitcoin, ya está en $73.000, se va a ir a 100.000 de aquí a junio, julio, se van a acordar de mí cuando pase, pero eso también trae grandes cambios económicos, así que darle las gracias a Nidia, a Carlos, les quiero dejar un minuto para que nos comparten y cierren este tema para continuar con el próximo tema. Nidia, Primero voy yo. sí, Bueno, Nidia, sí. ahí Nidia. Terminar diciendo que de alguna manera debo obrar como de abogada del diablo, presentando advertencias y sucesos que justamente también he mostrado las patologías que en este momento se han dado como consecuencia del uso de las tecnologías.
y entonces muestra justamente los peligros en mm, particular de la inteligencia, pero de la inteligencia artificial. Pero creo que en definitiva entonces lo que nos exige justamente es un fuerte paradigma ético que se sustente en las raíces que son muy antiguas, que fundaron Occidente. Yo creo que tenemos que rescatar eso. Eh, no sé si soy demasiado sintética decir que eso para mí puede ser lo importante, más allá de muchas puntas que se me ocurre hablar, que ha dicho el doctor Cantero, porque habló de las identificaciones con las figuras masculinas y femeninas que nos son dadas con la familia. Yo soy de formación psicoanalítica, así que lo que se llama identificación con la madre y con el padre, con ese, como decía ella, con el hombre que está adentro, que muere, que está y vive dentro de cada niño, con la mujer, la madre, que muere, nace y se internaliza. Y es un tema que me apasiona obviamente por el tipo de metodología que practico, que es de la base del psicoanálisis. Y está a la base de eso, sí creer cómo se han configurado ahora determinadas relaciones donde se tergiversan esos roles y ese potencial que tenemos mm, todos de ser hombre y mujer con nuestras propias características de lo femenino y lo masculino, que en completud, que justamente son en completud porque de eso se toman valores identificatorios, modelos identificatorios que tienen los niños y futuros jóvenes y ciudadanos de nuestras naciones. Y la forma que se vehiculice esa información o se tergiverse esa visión de la vida siempre nos va a conducir a lugares que, como yo decía, puede ser devastadores para la naturaleza, la propia naturaleza humana. Nada más. wow, súper. Carlos, Eh, el sentido del ser, quiero dejarlo dando vuelta, el sentido del ser. Yo me alegro de haber escuchado tantos jóvenes de pensamiento de derecha y me doy cuenta que en ese enfoque del sentido del ser, queridas damas, queridos jóvenes, ustedes tienen una oportunidad y yo los llamo a asumir el liderazgo. El sentido del ser en función del orden y del progreso es la esencia de lo que tenemos que hacer. Ese sentido del ser, fundado en eso, permite el diálogo intergeneracional. Y ustedes tienen una oportunidad mucho más grande que el pensamiento de izquierda en esto, porque son bastante rupturistas ellos. mm, Ustedes tienen que aprender a dialogar con sus viejos, tienen que aprender a sacar lo mejor de ellos, tienen que producir la sinergia. Ese es un primer concepto, el sentido del ser. ¿Por qué lo traigo a colación? Por el segundo concepto. Todo lo que hemos hablado tiene que tener dos conceptos muy claros. Todo lo que hemos hablado son medios, mm, herramientas, medios y herramientas. ¿Cómo así? Sí, pues, el fin último, el sentido, la finalidad a lo que se orienta es a la integración del desarrollo de la persona humana. Y para eso hay un marco teórico maravilloso a medio desarrollar y que la derecha, en mi opinión, debiera tomar, que es el modelo de desarrollo humano. No se trata del inventario de bienes, cuántas clínicas hay en una ciudad, eso no importa un comino. Lo que importa es si doña Juana o don Francisco pueden entrar a esa clínica a tener salud o no. Eso es mm, lo que importa. Desarrollo humano. claro, Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero, y con esto termino, llamo a mis jóvenes, llamo a las damas, llamo a las mujeres a asumir el liderazgo en esta penumbra, en estas tinieblas, particularmente éticas que estamos viviendo. Miren América Latina, no normalicemos, queridas amigas, queridos amigos, son como mis hijos, porque mi hijo tiene la edad de ustedes. No normalicemos esta corrupción desvergonzada en la que está América, que debiera realmente avergonzarnos. La normalización del narcocrimen. Prácticamente no hay ningún país en América Latina que no esté dominado y sometido por el narcocrimen. Los chilenos nos creíamos inmunes a eso. Bueno, hoy día hay asesinatos, hay secuestros, estamos en una situación realmente muy compleja. ¿Cómo se arregla eso? Con liderazgo. ¿Y quiénes son los llamados a asumir ese liderazgo? Ustedes.
¿Con la ayuda de quién? De la gente mayor que les puede dar experiencia, que les puede dar conocimiento, que tiene más lectura, que tiene más reflexión. Y todo eso, ¿por qué? Porque la única forma de enfrentar el desafío es con pensamiento crítico. Si no hay pensamiento crítico, si no hay pensamiento reflexivo, no vamos a ser capaces de enfrentar. No podemos repetir dogmas ni en la política ni en la religión, sino que tenemos que reflexionarlos para adaptarnos. Adaptabilidad, decía Nidia, adaptabilidad a la sociedad Tal que me. cual. Abrazo. Muchas gracias, querido. Adaptabilidad, con eso me quedo. Adaptabilidad para poder avanzar. De verdad, muchas gracias a Legado de las Américas por la invitación, por estar acá. Fue un placer haber compartido con todos los que estaban online. Así que muchas gracias a todos. Adiós, gracias. Chao. Gracias, Nidia, abrazo. Que pase bien. Gracias a Chao. todos. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Magnífica esta conferencia, los ponentes con sus experiencias, nos abre realmente la mente a través de la cuarta conferencia Juventud de las Américas. Tocaron varios puntos como la democracia, realmente si estamos viviendo en democracia o es una democracia disfrazada, también las instituciones. Realmente las instituciones cumplen un papel sumamente preponderante en cada país, pero las personas que los componen, ya sean políticos o funcionarios, eh, muchas veces no ven el interés general, sino más bien el interés personal de cada uno. Entonces ahí se van las instituciones para abajo en declive y por ende ya la ciudadanía no confía, cada vez hay menos confianza en las instituciones del Estado. También la era digital, que trae cambios tanto positivos como negativos. El año pasado, en esta misma conferencia, se tomó luego este punto como cambio de conducta y realmente sí, no solamente cambia la conducta de los niños o de los jóvenes, sino de manera general. eh, Se copia mucho lo que se ve en las redes y eso tenemos que ver la forma de cambiar. El señor Carlos Cantero dijo, llamó a los jóvenes a que se unan, a que sean líderes, líderes del cambio del presente. Depende de los jóvenes que hoy podamos tener una América en donde se pueda vivir más con armonía, que realmente reine la democracia, que los estados sí funcionen, jóvenes que piensan, que trabajan, que luchan por sus ideales y poder tener una vida tanto mejor personal y por supuesto por la sociedad, por su gente, por su país. Invitamos a todos, por supuesto, a los jóvenes a formar parte de Legado a las Américas en como estas actividades que se realizan, este tipo de conferencias en donde se puede aprender, ampliar los conocimientos sobre las realidades que nos afectan, tanto positivo como negativo. Haciendo, por ejemplo, comités de jóvenes en cada país y ese comité realmente que vaya creciendo, que vaya aunando esfuerzo en el marco siempre del diálogo en respeto. Respetar la posición de la otra persona es sumamente importante para poder avanzar hacia un mejor vivir, un mejor país, hacia un mejor América que todos anhelamos. De mi parte, agradecerle a todos por su tiempo, que están acá. Esperamos seguir trabajando sobre estos puntos como jóvenes y encontrarnos todos, por supuesto, en la siguiente conferencia internacional Juventud de las Américas. Que tengan un buen resto de jornada.